Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, vamos a iniciar diálogos. Estamos comentando aquí algunos temas de seguridad, de inteligencia, y como les habíamos dicho, están con nosotros el coronel Mario Pazmiño, él es experto en seguridad. Futuros y del presente. Y Stefan Kufner le estaba preguntando a Stefan antes de iniciar el programa si pronunciaba bien y si él era de origen alemán. Él es un periodista de todo lo que nos pasa en el país, a más de hacer las notas de periodismo. Gracias, Francisco. El tema es Irán. Esta actitud del presidente Trump, algunos dicen inconsulta, sin haber previsto, otros dicen no, tenía previsto. Este señor Qasem Soleimani era un peligro. Usted sostiene de que sus tentáculos incluso llegaron por estas tierras. Entonces parece que era un objetivo militar y no es un objetivo político. No sé si vamos en una parte. Bienvenido, Mario. No, gracias, Francisco. En cuyo salud también. Gracias, Mario. A ver, Qasem Soleimani representa un y colectado información por parte de no solo de los Estados Unidos, sino diferentes sistemas de inteligencia. Indudablemente que a raíz de que él es nombrado como parte de la fuerza Quds por parte del Ayatollah, Europa y también hacia América Latina, siempre orientado a dos objetivos fundamentales. El primero, debilitamiento de la estructura americana a nivel global y también los objetivos y los intereses israelitas en Medio Oriente y a nivel global. Él ya representó siempre un objetivo y estuvo ya bajo la mira de varios sistemas de inteligencia, sobre todo norteamericano, parece. E israelita también, porque lo tenían ya claramente identificado como la persona que se encargaba del financiamiento de las dos estructuras, de Hezbollah, de Hamas, y también parte de la Jihad palestina, que eran las estructuras que estaban trabajando en ese... Sostienen coordinadamente una fuerza multinacional, entonces. La fuerza Quds era una estructura que mantenía un contacto permanente, no solo contacto, equipamiento, entrenamiento, organización y financiamiento, y también les daba ciertas áreas de entrenamiento a estos grupos terroristas. Por eso es que en 1984, si no estoy mal, Estados Unidos declara a Irán como un estado patrocinador del terrorismo, y a los pocos años declara a la fuerza Quds, a los guardianes de la Revolución Islámica, como un grupo terrorista estatal. O sea, ahí ya podemos darnos cuenta que había siempre una orientación sobre este Qasem Soleimani. Y tenía una presencia entonces, sí, desde muy joven. Pero siempre procuraron tener lo que se denomina en inteligencia con bajo perfil. El seguimiento sí, pero siempre estaban atentos para generar un objetivo de oportunidad, que se llama. Estos objetivos de oportunidad son cuando las condiciones del objetivo no están con tantos esquemas de seguridad y protección. La salida de Qasem Soleimani hacia Irak para controlar allá esas milicias iraquíes hizo dos cosas. La primero, cometió el peor error de una persona una persona de este nivel, y segundo, pues facilitó directamente una operación
que tenían desde mucho tiempo, me imagino, atrás, ya montada sobre esta persona. O sea, creo que el golpe, el asesinato... Eso significaría que entonces fue lo oportuno. Fue oportuno. Y no fue un lanzarse del presidente Trump. No, ahí hay una cosa interesante. Recordemos que antes de ese golpe a Hassan Soleimani, hubieron un sinnúmero de antecedentes. Habían atacado ya a 2 bases norteamericanas, habían atacado a la embajada y ya murió un contratista y Estados Unidos ya les amenaza. Pero sale en responderle, pero sale el ayatollah y le dice, cuidado, porque la respuesta, si es que hay un ataque, vamos a ser peor. Sí. A las 2 horas de eso, ¡pum!, lo dieron le dieron una situación fulminante. Ahí hay 2 cosas, y perdón que solo para dejarle planteado así, hay 2 cosas interesantes. Si bien es cierto, es un objetivo militar, pero también pongámonos en el escenario político. Claro. Pongámonos en el escenario político. Ahí se midió otra cosa, un tema también político. Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta, sí, pero también los intereses que podían gestarse en esa operación hacia una posible candidatura en pocos meses, en noviembre, que es la reelección. Y también ese juicio político que está entonces, hay algunos elementos, lo que alguien dice... coincidieron en un momento. Coincidieron y él explotó esos elementos. Me refiero a Trump. Él explota eso con el famoso campaña de la bandera. Sí. O sea, hay que tomar la bandera de Estados Unidos y generar una unidad. Claro, de lo primero que hicieron era quemar la bandera y él la sacó adelante para unificar a todo el pueblo norteamericano. En las encuestas, las últimas encuestas de aprobación sobre el asesinato de Hassan Soleimani, cerca del 52%, 53% aprueba esa acción. No así la aceptación de Trump como persona. Él tiene el 53% de personas que no comparten con su forma de gobernar y un 42% de personas que sí. Entonces, hay una medición de fuerza también interesante. Que puede haber sido, Estefan. Visto así desde todas estas aristas, el señor Hassan Soleimani estaba en Irak. Uno podría decir, está en un país que no es de él y es un general, y nada menos que al mando de fuerzas militares. Lo lógico habría sido que los iraquíes le detengan. Claro, o sea, uno dice, pero entonces, ¿qué hacía? Mario dice, no, controlaba esto, hay unas grandes preguntas. Claro. Muchas gracias, Francisco, por la gentil invitación. Ahí hay varias incógnitas todavía, porque no sabemos exactamente con qué estatus ingresó este general. Y además hay una cosa muy curiosa, porque él en los últimos años ha llevado a tener cierto protagonismo mediático que es muy inusual para el tipo de trabajo cargo que tiene, de él, absolutamente, ¿no? Como jefe de inteligencia, jefe de operaciones, que dependen del secretismo, pero hay fotos que le muestran a él que al parecer sí crea una especie de base de opinión pública a favor de él en manifestaciones en Teherán, por ejemplo, o digamos, claro, siempre muy bien peinado, muy bien cortada la barba, muy elegante, sí, muy alejado de lo que podría ser tal vez un guerrillero, o por lo menos un dinámico, un general de prestigio. Porque obviamente el mismo asesinato por parte de Estados Unidos de la forma le da cierto prestigio como mártir en toda la región. Entonces ahí hay cierta ambigüedad y como tú decías también la pregunta es ¿quién le debería haber arrestado? ¿Estaba haciendo algo ilegal? Porque vemos en cierto modo que sí, Irak es tierra de nadie, porque en parte parece tiene un estatus semicolonial desde la invasión de Estados Unidos, pero al mismo tiempo por la división religiosa que hay en Irak. De Irak mismo. Exactamente, entre los chiíes, que son cercanos a los chiíes cercanos al liderazgo iraní, exacto, y los sunitas más bien alineados con otras fuerzas que no voy a decir directamente con una u otra, porque también hay mucha competencia ahí.
Entonces, tenemos un bloque parlamentario en Irak muy cercano a las milicias chiíes, bajo influencia del grupo Quds que dirigía Soleimani. Entonces, ahí vemos un extraño conglomerado de lo que es Irak hoy en día, resultado obviamente de la invasión y hace de la 17 muerte de ese años. líder tan fuerte, ¿no? Absolutamente. Entonces, Irak tiene una soberanía bastante comprometida, digámoslo de manera neutral, ¿no? O sea, lo que diríamos es que Irak tiene un territorio de lo que era Irak, pero que tiene varios controles. Sí, y que era una cosa que también en su momento se criticaba porque es una formación de un Estado con 3 grupos bastante definidos. Los kurdos están ahí. Suníes, pero también con su propio idioma y su propia cultura. Los chiíes árabes, a diferencia de los chiíes persas, que son los iraníes, y también los árabes, pero sunitas. Entonces, se aproximan mucho más a Arabia Saudita, exactamente, pero también Egipto. Y los cristianos, que siendo una minoría, están también. Por supuesto, y los yazidíes que fueron víctimas del Estado Islámico. O sea, ese es un rompecabezas en donde los que estaban tomando fuerza, y parece que tomaba fuerza el general Soleimani. Sí, la pregunta de nuevo es ¿por qué? Porque en toda esta situación tenemos una fuerza que es Irán, un país en vías de desarrollo, pero con mucho petróleo para financiarse, cuando está alto el petróleo. Y la gran potencia mundial que es Estados Unidos, con armas nucleares, etcétera. Entonces, la carrera del general Soleimani fue basada en esta respuesta, si en términos militares, asimétrica hacia lo que es la potencia norteamericana. Entonces, para minar es un poquito como, y avanzar su presencia. Es un poco, perdón por lo vulgar, pero como si uno ve a niños peleándose en el parque, el chiquito provocando al grande. Entonces el chiquito puede dar un golpe, pero le van a dar una patada. Sí, pero digamos, se ve mal el grande si le pega muy fuerte al niño. ¿no? Entonces, es un poquito, a eso es lo que me refiero cuando hablo de un sistema asimétrico. ¿no? Entonces, en todo eso, en el caos que ha sido el Medio Oriente desde, no ahora, sino desde fines de la Primera Guerra Mundial, es como él mismo desarrolló una estrategia. Pero además dicen que con la muerte de Soleimani estaba el segundo de a bordo con él también, y que le mataron en esta... se refiere, sí, pero al hay un de sucesor ahora, pero... No, pero se refiere al que estaba al mando de las milicias iraquíes allá en la zona. Sí, exactamente. O sea, en territorio iraquí. Ahí hay un tema interesante, de lo que bien lo apuntaba, es que la presencia de él allá no parece que es tan legal como se supone. O sea, él ingresa allá para militar externa, básicamente sin acuerdo. Sí, él ingresa allá para dar ciertas disposiciones sobre las acciones que se tenían que tomar contra intereses norteamericanos. Es por eso que los sistemas de inteligencia logran penetrar todo este enmarañado y sabían exactamente lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer y dónde tenían que darle. Y en esas cuestiones... Claro, pero él parece, como dirían acá, estaba andando en Irak como Pedro por su casa, pues no. Es que gran parte, lo que dijeron aquí hace un momento, gran parte del mismo Senado o del Parlamento está controlado por ellos. Aquí lo de los sunitas, ¿no? Como que les exactamente. Una de las cosas, claro, uno diría, ¿cómo entender esta parte religioso-militar que es lo religioso manda y lo militar sostiene a esto religioso? Porque son, digamos, una parte de un mismo cuerpo, ¿no? Y ahí a la teoría, suya Mario, de que aquí estaban tentáculos de ellos. ¿Cómo es que se llega a entrelazar? Sí. Bueno, se entrelaza el momento que la parte teológica, en este caso el islamismo radical que practican estos señores, se vincula directamente con una facción en Latinoamérica que tenía los mismos intereses y los mismos objetivos de destrucción del imperio, destrucción de los Estados Unidos y la
eliminación de la injerencia en la región. Más por objetivos que por ideología. Sí, ahí eran objetivos. Y por eso es que se comienzan a realizar un sinnúmero de situaciones. La primera, comienzan a estrechar lazos con los países del socialismo del siglo XXI. Y ustedes han de ver la llegada del expresidente de Irán, con Chávez, con Fidel, con Nicaragua, con Correa, con Evo Morales, y recorrió casi la mayoría de países. Pero esa era la primera parte, era estrechar lazos para poder crear cierto clima de amistad y plantear los objetivos comunes en todo. Pero el segundo elemento, yo diría un segundo y un tercero, el segundo era establecer un nivel de cooperación internacional, porque recuerden también que Irán tenía ya un problema gravísimo con el Banco de Desarrollo de Irán, que no podía comercializar a nivel mundial. Hicieron un memorándum para que el Banco Central nuestro sirva para exactamente, él iba a hacer la triangulación. De aquí a Francia, me acuerdo. Sí, yo me acuerdo porque, y permítame que ponga aquí una situación que es sumamente interesante. Recuerdo un artículo que está en el libro que lo hizo Joseph Conrad, y habla sobre la penetración de Irán en América Latina, que lo hicimos en la parte de Ecuador con Saudi Aleboyer. Y ahí hay un análisis exactamente de esto. Cómo este banco, el banco comienza a triangular a través del Banco Central. Y también cómo se firman los 32 contratos reservados o secretos entre el gobierno de Ecuador e Irán, que hasta la fecha no sabemos ni qué mismo es. Pero esa es la segunda gran etapa. La tercera era el comenzar en la región a penetrar las estructuras para comenzar a crear bases o células del famoso islamismo radical en base a las actividades de Hezbollah. Asomaron un grupo nada menos que de Schwarz en la provincia de Morona, Santiago, claro, con las velos. Burka. Sí. Asomaron y teniendo una sesión donde estaban aprendiendo ya el Islam. Sí, y ahí hay 2 fotos más, que esas las sacó si no estoy mal, en Vistazo. Ahí hay 2 fotos más en las cuales está el embajador de Irán y un miembro que dice que es de la parte política, que para mi criterio es que formaba a la gente. Sí, pero para mi criterio es de la Fuerza Quds, porque cada embajada iraní a nivel mundial tiene un elemento o varios elementos, dependiendo de la importancia del país, de la Fuerza Quds, porque ellos son los encargados, primero, de recolectar información sobre blancos potenciales, segundo, difundir el islamismo a nivel de ese país y contactar con empresas, con ciudadanos que permitan hacer esta situación. Retornando un poquito más atrás, entonces, no solo se presenta en el Ecuador esta célula, como bien lo dice Cisco, sino también se presenta en Brasil, se presenta en Argentina, y la más importante nace en Venezuela. Y en Venezuela, al momento, el día de hoy, en Isla Margarita, con varios campamentos de formación de Hezbollah en América Latina. Y esa tiene que ser una de las preocupaciones más graves. Bueno, hay una ahí, ¿no? Y otra también en Nicaragua. Pero se dice que, perdón Mario, que al interior en uno de los estados fronterizos del estado de Venezuela, fronterizos con Brasil, hay casi un territorio ahí entregado a ellos, ¿no? Que van a comenzar a producir, Pero ahí es necesario, por eso yo digo, siempre hay que hacer los análisis también históricamente, porque ¿quién es el vicepresidente de Venezuela? Es un libanés que tiene su vinculación directa y está catalogado por los Estados Unidos dentro de las personas que colabora directamente con el cartel de los soles y por ende con Hezbollah. Y fue la persona que facilitó la implantación de estas células en Venezuela. Eso está dentro de los grupos de personas. Además ahí sí ya no es ni oculto ni nada. Él hace una actividad. Sí, eso es parte. Él dice, esto tiene que ser así. Pero lo grave de esta situación es las repercusiones que tendría esto para América Latina. Porque si bien es cierto, tenemos un problema en Medio Oriente y estamos apuntando toda la vista para allá, estamos descuidando una parte importante, que es Latinoamérica. Porque Latinoamérica tiene una de las bases, no numéricamente, sino de importancia estratégica para Hezbollah. Y recordemos que Hezbollah es parte operativa
de la fuerza Quds y por lo tanto parte operativa de ejecución de lo que son la guerra asimétrica de Irán. De Irán. Estefan, en el Ecuador, no sé, un país católico, un país que a veces, claro, lo católico es un poco de tradición más que no somos muy militantes, ni en política, ni en lo religioso. En eso como que somos un poco más libres, no nos dejamos someter. Pero estas prácticas pueden terminar sometiendo. Bueno, una de las grandes Sí. amenazas que tuvo esta actividad fue lo que Mario ya describió, fue el acuerdo del Banco Central Ecuatoriano. Esa fue la mayor, ¿no? Sí, porque si uno ve la posición de la Federal Reserve como Banco Central de Estados Unidos, son como alguien del banco mismo me ha dicho hace algunas semanas, somos agnósticos en lo que se refiere al uso del dólar por otros países, pero lo que hizo el Ecuador ya le llevó bastante cerca al límite de lo que podría haber Estuvimos pasado. en la lista negra, ¿no? Estuvimos justo por eso en la lista negra, porque, bueno, hubo un grupo de sanciones internacionales de las Naciones Unidas que el Banco Central Ecuatoriano, a raíz de su control por el Estado, por el Ejecutivo, mejor dicho, empezó a socavar. Entonces, ahí vamos a tener un tema interesante este año, porque se viene la reforma del Banco Central y la reindependización del Banco Central, y eso nos muestra un poco la importancia de este tipo de institucionalidad en el Ecuador, para que no pueda un gobierno de turno hacer una cosa tan absurda como tratar de hacer para terminar la idea, de hacerse grandes partícipes del juego internacional y poner en riesgo algo tan clave para el funcionamiento del Ecuador como la dolarización. Eso te iba a decir, o sea, esto de jugar en las primeras ligas, como llegó a decir el expresidente, que molesta al resto porque estamos en las primeras ligas, y bueno, y eso puede pasarnos una factura. Y de hecho ya con ese memorándum nos pasó una. Así es. Nos pasó una que le ha costado al Ecuador. Y le cuesta, porque esas cosas cuestan a las empresas. Es más caro. Le costó nada menos que tener que vender el Banco del Pacífico en Miami. Sí. Y unas cuentas que hasta ahora no se han aclarado. Exacto. Porque se quedaron congeladas. Sí. No, nadie ha reclamado tampoco esa parte. ¿O por qué lo vendieron al banco para tapar qué? Tampoco se ha aclarado. Y ahí estaba una exsecretaria del expresidente que era además pariente de él en ese banco. Y después estaba controlada por un grupo de cubanos que manejaban la administración. Este juego político, este tablero, digamos, en donde el Ecuador en estos 12 años ha querido estar, no sé si de alfil o de alguna cosa, nos lleva a plantearnos que frente a Irán, frente a los Estados Unidos, ¿cómo ves eso? ¿Entendemos o entienden la política, más allá de que Mario estratégicamente, pero los que hacen política, y tú que conversas, ¿entienden en qué estamos? Temo que no. Temo que no. Digamos, el tema de interés, o sea, tuvimos entre todo suerte de que se decretó la alarma en ese momento, porque fue una lección muy grave, muy fuerte, de las cosas que no se pueden hacer. O sea, hay en los bancos los abogados que cuyo trabajo es decir, no estamos cumpliendo con las reglas o no. Hay la palabra en Basilea inglés, era compliance, cumplimiento con las reglas. Entonces, ellos empezaron a sonar las alarmas, ¿no? Y la lección es, hay costos. Esto no es un juego de quién grita más fuerte. Hay costos reales para la economía y temo que no se sepa cuánto es. No, ni además hay esa lección, pero todavía es un poco ese juego de que el amigo de mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces por ahí sí, claro. Y
a pesar de que, claro, el Irán no es un país muy progresista, que se diga en derechos de homosexuales, derechos de mujeres. De todos los derechos. ¿no? Todos los derechos. Entonces, Tú ves las tampoco marchas están, de ahora, ¿no? Sí, pero hoy día ya se revirtieron. ¿Por qué? Fueron a ya favor están quemando, ya están quemando la retrasos de bandera. Soleimani en las calles de ya Teherán. están quemando. ¿Por qué? Porque derribaron, o sea, la misma guardia islámica Derribó el avión. derribó un avión con estudiantes iraníes. ¿no? Pensando mal, ¿tú crees que eso fue una equivocación o Sí. una demostración? Sí, una No, sí equivocación. creo que fue una Lo cual es un equivocación. peligro entonces para Sí. estos generales de allá. Bueno, ya Bueno, es equivoquen que así. cuando uno analiza esta situación Ajá. y también trata de ver qué riesgos puede haber para el Ecuador, hay que ver, ¿son competentes? ¿Son incompetentes? ¿Qué Ya. puede pasar? Claro, algo similar pasó en Rusia, ¿no? En la franja, más bien dicho, entre Ucrania y Rusia, cuando se derribó el avión de Malasia. O sea, claro, los Malasia, pobres claro. ucranianos parece Claro. que se les dan por equivocación por Claro. todos lados, Por ¿no? todos lados. Y ahora están en Son- medio del está en medio problema de esta otra además del equivocación. juicio político Claro. del presidente Trump, ¿no? Entonces, Parece son que ahí las sí hay ironías un- un poco, claro. ¿no? Pero para calificar bien hay que ver cuál es el nivel de interés de Irán y sobre todo es financiero, tal como lo hemos todo, descrito. sí, claro. Hay el tema de Venezuela, hay el famoso financiamiento de Hezbollah que habría en la zona triple frontera de Paraguay, Argentina, Claro. Brasil, ¿no? Y sí hay el riesgo real, comprobado, histórico, y que habría que ver qué lección histórica se ha tomado desde entonces. O sea, Hasta acá. el gran atentado fuera de Estados Unidos y fuera de Europa fue en Argentina, ¿no? Del AMIA. Y ahí... Y claro, ha vuelto a hablar el que parecería Sí, el responsable. Sí, ¿no? ahora la pregunta es si eso puede poner en riesgo el financiamiento de Hezbollah y otros desde el lado de América Latina, y entonces ahí seguramente ellos tendrían que hacer un Replantearse balance. también ¿Qué ellos. puede ser peor? Y obviamente el bombardeo del AMIA no se ha repetido en la región, ¿no? Entonces, hay la pregunta si es que operativamente Esa pueden también. hacerlo. Vimos los límites de capacidad operativa justamente en este terrible error que le ha costado tanto a la política doméstica iraní con la destrucción de la aeronave. ¿O qué es más importante, mantener estos flujos de capital que pueden haber Que puede- a través desde de la América región? Latina, Y ¿no? más bien, obviamente están en grado de alerta los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos, también en la región, ¿no? Claro. Para proteger También. los centros culturales israelíes o las sinagogas que hay en la región. Embajadas. Entonces, embajadas sobre todo, sí. Mario, en el Ecuador hemos visto, y acá nomás en la avenida Los Chiris y Eloy Alfaro, ya una presencia religiosa, y allá con una... Pero no es la única ciudad, ni la única, lo que diríamos nosotros, la única iglesia, ¿no? Claro. Dentro de- Pero lo que me llamó más Esa- la atención, sí. Francisco, es que en la Mañosca y Avenida América, más o menos a esa altura, hay un centro cultural. Claro. Y me sorprendió porque vi alguien que sacó en Unas fotos en unas Twitter. fotos, y me fui para ver, porque yo Claro. soy de las personas que si no veo no Claro, creo. sí, ya. Entonces me fui a ver, o sea, y justo estaba un carro de la embajada iraní ahí. Y tomé algunas fotografías. Me pareció interesante porque vemos que esos centros culturales también tienen ese tipo de relacionamiento con Para- la posición para que tienen. penetrar en la sociedad. Claro, tienen ese tipo de A relacionamiento. mí me llamó la atención una vivienda por la Mena del Hierro, ¿Ya? donde salía toda una familia, el jefe de la familia, y con 4 o 5 mujeres tapadas con el burka ese, y viven ahí, tienen Bueno, ahí, ¿no? ya Y hacen... hay alguna presencia ya importante en el país de gente que tiene su tipo ese credo religioso, claro, que digamos, tiene pero bueno, que puede mezclarse con lo político. yo creo que en el Ecuador no todavía, no se ha visto yo diría, esa radicalización de esta cultura religiosa para decir, vamos por este tipo de acciones. No, pero yo sí quiero rescatar lo que acaba de decir. Lo siguiente,
el tema del AMIA y luego del ataque a la Embajada de Israel también en Argentina, 2 golpes sumamente importantes de Hezbollah acá, porque está comprobado que Hezbollah fue uno de los bombardeos o suicidas de allá, fue un miembro de Hezbollah. Pero lo importante de la Triple Frontera es que a Hezbollah le interesa sobremanera lo que se genera en la Triple Frontera. ¿Qué se genera en la Triple Frontera? Todo lo que es tráfico de droga, armas, de oro y diamantes, porque también gran parte de lo que sale desde Colombia para allá y Brasil va por esa zona y de ahí hacia el exterior. Y más que todo las relaciones con los carteles internacionales. Ahí está el cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas desde México. Está las FARC, está el LN. Bueno, las FARC secuestraron a la hija del presidente de Paraguay, ¿no? Con apoyo de la gente de Hezbollah y entrenamiento, porque una de las casas de seguridad pertenecía a Hezbollah. Entonces, hay una interrelación muy clara. Hay un reportaje que yo me permito indicarles y que es interesantísimo, es de la revista Globo, sobre cómo se realiza yo diría, el adoctrinamiento y luego se recluta a jóvenes para trasladarnos a Medio Oriente para fortalecer los grupos estos terroristas. Pero de todo lo que estamos conversando, la gran pregunta aquí es, ¿quién sale beneficiado de este conflicto? Irán. ¿Cuál es? Estados Unidos. Yo voy a meter un criterio. A mi criterio, creo que el Estado Islámico es uno de los aventajados o uno de los que sale beneficiado directamente de esta conflagración. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tanto Hassan Soleimani, la fuerza Quds y los Estados Unidos atacaron con fuerza y casi diezmaron al Estado Islámico. El Estado Islámico el día de ayer sacó un comunicado indicando que se regocijaban de la muerte del Hassan Soleimani, y se regocijaban también por los bombazos que les acababan de pegar a los norteamericanos. Estaban despejando el terreno. En la base esta de Abalat, yo tengo la fotografía aquí de los bombazos que les pegaron allá, y me parece sumamente interesante porque ¿cómo es? El Estado Islámico dice claramente que hay una justicia y esa justicia se está generando y va a permitirles a ellos nuevamente materializar el califato que tenían previsto y que fue que sigue siendo su objetivo, ¿no? Ahora, indudablemente que Rusia, China, a mi criterio no tienen mayor, ellos no, y tampoco se van a meter en ese problema. Creo que van a dejar ahí. No, yo no creo que no, ni Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque Israel, recuerden ustedes, hace unos años atrás, en el 2018, si no estoy mal, realiza un ataque en Siria hacia las bases, creo que son 27 bases o 17 bases iraníes en Siria. Irán atacó a Israel y la respuesta fue contundente. Le golpearon casi toditas las bases. Ahí también había gente de Rusia ahí, y no protestaron ni dijeron nada. Ahí desen ustedes solos, nosotros no. Lo mismo China, aunque tiene sus intereses, pero tampoco se van a meter al momento en una escalada tan grande. Parece que China tiene más interés acá. Sí, pero hay una cosa. América Latina, sí. ¿Por qué las potencias se meten en un conflicto? Porque saben lo que van a ganar. No lo que van a perder, o sea, no les interesa perder, les interesa ganar. Y en este tipo de situaciones, lo que estamos viendo, o de aquí en adelante, y lo decía acá, es le decía, es esta escalada de esta eléctrica, en donde van a ir golpeando y donde las tres organizaciones terroristas vinculadas directamente, Hamas, Hezbollah, la Jihad Palestina, van a actuar como peones para comenzar a atacar. Como bien decían, no van a darse el uno contra el otro bélicamente, porque saben muy bien que tienen las de perder, Irán. Pero sí pueden utilizar el otro tipo de guerra simétrica, que ahí sí le van a afectar tremendamente, porque Estados Unidos, Israel y los países aliados de estos
tendrán que todo el tiempo estar defendiendo sus embajadas, sus intereses, y eso es algunos decían las declaraciones del presidente, no, ya mismo nos cae una bomba, ¿no es cierto? Y otros, ¿para qué nos metemos? Pero yo creo que en política internacional algo siempre habrá que decir, ¿no es cierto? El Ecuador tiene, a más de estas amenazas que Mario nos comenta y las hemos sentido, tiene algo. Sí, en el sentido de los problemas que puede causar. Puede haber un beneficio de corto plazo que petróleo, hubo exactamente los últimos 10 días. $5 exactamente, que es un poquito la yapa para nosotros. Sí, claro. Sí. ¿No? Pero de ahí a largo plazo más bien puede ser. Y ese enfriamiento que hemos visto en las relaciones comerciales internacionales sí nos golpean, ¿no? Simplemente porque si decrece el comercio global, el Ecuador como partícipe muy pequeño, bienes, claro, aunque muy importante de algunos bienes, depende mucho de este tipo de integración, especialmente para salir de los problemas de la mesa no servida, ¿no? Exacto, sí. Entonces, de la mesa no servida y de comida, a la cena vacía. No hay ni sillas. Exactamente. Ni mesas. Sí. Claro. O sea, tú dices, entonces, puede agudizarse eso. Sí. Entonces, ahí sí hay una necesidad. Ni a los Estados Unidos. Exactamente, sí. Y de ahí incluso algo curioso que vi el fin de semana, estuve caminando por la Eloy Alfaro y entré por primera vez en un pequeño local que hay casi frente a la mezquita de la Eloy Shiris y Eloy Alfaro. Sí. Y es un lugar de comida persa, pero vende alcohol, pero vende cerveza. Vende cerveza y alcohol. Sí. Y está justo al lado. Sí. Con grado alcohólico, sí. Exacto. Bueno, pero sí venden cervezas y hay locales de la Shiris que son de shawarma y eso. Algunos venden alcohol, otros no. Entonces, sí. Y ahí hay entre iraquíes y persas. Sí. Iraníes, sí, ¿no? Y los dos como conviviendo juntos. Sí, digamos, claro. Sí vemos chiitas? Que estamos lejanos, claro, pero sí hay una convivencia. Hay una presencia, sí. Y una de las cosas interesantes es, claro, que no se ha logrado enraizar de tal manera en las comunidades de origen del Medio Oriente este tipo de radicalismo, por lo menos por el momento. Y claro, ¿dónde más en el Ecuador que en Guayaquil? ¿No? Claro. Los migrantes que vinieron en su tiempo eran ortodoxos, ¿sí? Y entonces, como que se mimetizaron de inmediato, se volvieron ecuatorianos. Claro. O sea, de eso de radicales, no. Por lo menos sí, en ese sentido de radicalismo islámico, seguramente no. Que no, en nosotros parecería que siguen siendo iguales. Mario, enfrentar esto, digamos, va a haber un enfriamiento, además de esto que sí nos ha dicho usted de que hay que los norteamericanos, los israelitas tendrán que tener cuidado, más cuidado todavía. Más cuidado, pero puede haber alguna decisión muy fuerte de Hezbollah, de ellos, que esperemos. Hay dos cosas que son interesantes. Si bien, por un lado, el tema aquí es... Pero recordemos que los grupos terroristas... en cancha iraquí. Claro, pero... una cosa es que reciban el apoyo, pero otra cosa es que quién les financiaba, o sea, el que les ayudaba, que era Hassan Soleimani, fallece con un atentado de norteamericano. Eso no lo van a decir, ¿sabe qué? Acabamos de mandarnos 12 misiles allá y todo ha quedado así. Aunque también el tema, aunque me salga un poquito... esta línea de transmisión de... Sí, porque
ese momento, lo que vamos a ver al momento es que estos grupos terroristas van a radicalizar las acciones. Ellos sí van a radicalizar. Puede ser que se llegue a un clima medio de calma, de tensión. Una tensa calma. Sí, entre Irán. Del día de ayer, en la cual ya hay heridos. Estas son 3 bases, ¿no? Bueno, sí, esta es una de las, esta base Al-Balad es una de las más grandes que albergaba gran cantidad de tropas norteamericanas y le pegan, pero le pegan bien. Centro. Entonces, yo creo que ahí también hay una cosa que no entiendo yo y lo voy a plantear acá. Estados Unidos, que tiene ya algunos años en Medio Oriente trabajando y siempre está siendo atacado permanentemente por estos grupos y con misiles también, ¿por qué no empleó los escudos antimisiles que tienen en cada una de las bases? O sea, y le dieron 30 minutos para que llegue Israel. El rato que está saliendo un misil, inmediatamente ya lo tienen apuntado. Sí. O sea, ingresa espacio aéreo y zoom, sale todo. Claro. No lo permiten ni que se acerque. Acá no. Le dejaron que le peguen en el uno, le peguen en el otro y le siguen pegando y no pasa nada. O sea, ahí también hay una cosa media rara. ¿Estarán actuando para relajar la cosa? O Estados Unidos le dice, ¿sabe qué, señores? Bueno, ya, péguenle ahí, no hay problema. Porque no muere un solo soldado norteamericano. No es que digo que tienen que haber muertos, claro, sino que parece que salen de las bases para dejarles la base tranquilas, para que le den ahí los bombazos que quieran. O sea, este es el punto que apuntaron. A que den ahí, no hay problema. Más. Pero eso también es algo sumamente extraño. Y por eso yo al inicio dije que se vinculan dos cosas. La parte de seguridad, de estrategia de seguridad, político, de una amenaza a la potencia. Pero también, por otro lado, se ve el tema político, el tema de campaña. En el Spainman que dicen, que dicen claramente que es necesario, primero por un lado, ver esta situación y colocarles a los Estados Unidos sobre cualquier amenaza, y eso inmediatamente pues le gana o le permite a cualquier presidente en ejercicio. Recuerden ustedes el tema de John F. Kennedy, en el tema de Nixon, en el tema de los Bush. ¿Recuerdan ustedes? La invasión de Grenada. La invasión de Irak. Todas esas cuestiones de Obama, o sea, todos apoyaron. Estados Unidos también tiene una larga historia de usar esta confrontación internacional hegemónica, por supuesto, para muy interesante. De un grupo político, ¿no? Sí, pero ahí es muy interesante que tenemos cierta inconsistencia en la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con toda su beligerancia verbal, el presidente Trump ha sido más bien cauteloso al final. Así es. Al final nunca llegó a una... O sea, siempre fue muy tensa su relación con John Bolton, por ejemplo, su asesor. No me acuerdo exactamente con detalle cuál rol tuvo él en la jerarquía de la política exterior externa, pero John Bolton, un halcón acérrimo, invasión a Venezuela, él dispuesto a controlar a la fuerza. Bueno, sí, dispuesto a emplear la fuerza militar norteamericana para resolver, en su punto de vista, tensiones con Venezuela sobre todo, ¿no? O Nicaragua podríamos verlo, o incluso hasta Cuba, ¿no? Y a Trump se le conoce simpatías en ese punto de vista de decir, si tenemos estas armas, ¿por qué no las usamos? ¿Por qué no usamos? ¿No? Y lo ha dicho. Pero no lo ha hecho, pero más bien ha dicho, bueno, yo mismo me puedo sentar con los ayatolas, yo mismo me he sentado 2 veces con Kim Jong-un para hablar, para resolver la situación de Corea del Norte, pero no hay una consistencia ahí. Puede ser, exactamente. Son luces literalmente un disparo, sí. Pero después no necesariamente son juegos pirotécnicos para alegrar la vida norteamericana. Sí, y complicar a otros, como los aliados kurdos del norte de Irak, que se dejaron, o de Siria, que acabaron abandonados, y que también nos muestra la extrema complejidad que tenemos en esa región, porque tenemos con el resto de la OTAN, con la invasión a Irak, los iraquíes también aliados de los Estados Unidos o del occidente, digamos, ahora
a la deriva, abandonados. La influencia de Rusia, de China de mucho menor grado, de Rusia obviamente muy, muy fuerte en Siria, su bastión, ¿no?, tradicional en el Mediterráneo. Entonces, hay también todos los problemas que tienen Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, que firmaron el acuerdo con Irán sobre el control de las armas nucleares. Y que de eso también, incluso yo sí pondría eso, el punto de inicio de la escalada de violencia entre Irán y Estados Unidos. La salida del acuerdo para no proliferar armas nucleares. Bueno, la específica sobre Irán. Sobre Irán. Sobre Irán. De que Irán deje de trabajar el uranio. Exactamente, sí. Y de mi punto de vista muy alejado, muy distanciado, me parece que sí había funcionado bastante bien. Claro, hay una responsabilidad iraní en el aumento de la tensión con los cierres amenazados del estrecho de Hormuz, con los problemas en Yemen, la guerra civil en Yemen y el ataque a la producción petrolera. Estaban decididos a crecer, dirían. Sí, a responder de cierto modo, frente a las sanciones norteamericanas sobre la economía de Irán. Entonces, hay un grado muy complicado, muy alto de claro, y ahí lo que tú decías, el tema de que está Turquía ahí, pero que todo el mundo sabe que nomás serán los que están ahí. Sí, pero también tenemos el tema de cómo usa Estados Unidos el arma de las sanciones. Que hace pocos días sancionó a una empresa suiza. ¿No? ¿Por qué esta empresa suiza? Porque esta empresa suiza, que interesantemente es un país sin mar, está trabajando en un gasoducto directo entre Rusia y Alemania, que no le gusta a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, son intereses de negocio, geopolítica, pero de negocios también. Sí, pero es una geopolítica que no es clara como fue antes de la caída del muro entre Oriente y Occidente. Hasta aquí hay límites. Ahora los límites se ponen cada momento. Sí, exactamente. Y ese es lo más peligroso. Desde la estrategia militar, entonces uno dice esto de que algunos hablan, se viene la Tercera Guerra Mundial y todo eso, no hay un alineamiento. No, yo no creo que exista esta tensión, ¿sí? No, la tensión sí va a ir incrementándose dependiendo de las acciones por tratar de posicionar quién tiene más poder, que es una situación ilógica completamente. Pero Mario, si se valida la teoría suya de que volaron estas bases y que no había gente porque no hay muertos. El tema ahí es, Francisco, que yo lo que demostrar al mundo que tengo poder y que yo no me quedo ante un ataque del imperio, de la primera potencia. Esto para mí son pequeñas escaramuzas dentro de un conflicto bélico. No va a darse bajo ningún concepto un conflicto bélico, porque primero no van a tener ni el respaldo los Estados Unidos del Senado, de la parte política, ni tampoco Irán con estos problemas que tiene ya al momento internos, porque ya comenzaron a pedir la salida de la Ayatollah. Sí, ya comenzaron a pedir. El Ayatollah que era casi intopable, ya comenzaron me han dicho criminal varias veces. Y a la fuerza Q también, que era una que tenía una fuerza tremenda al interior, le están comenzando ya a atacar durísimo, porque quien opera el misil es un miembro de la fuerza Q. Y cuando sale el comandante de la fuerza Q a dar la justificación, él dice claramente, es una falla del técnico nuestro, porque tuvo exactamente 10 segundos para decidir si era un avión que se aproximaba, y él tomó la decisión de bajarlo. Pero fíjense en lo que es extraño las cosas. Hace 30 años atrás, Estados Unidos se bajó también un avión, pues, con 279 pasajeros iraníes. Claro. Sí. Entonces, y terminó pagando la indemnización a las víctimas. Entonces, bueno, y ahora eso es lo que han dicho también ellos. Canadá está exigiendo eso. Ucrania también.
No, ni Entonces, disculpas, sino que paguen. Claro, hay que indemnizar a los hay que familiares. indemnizar y también están pidiendo la investigación pormenorizada de todas estas situaciones. Pero yo creo que al margen de toda esta situación, yo creo que lo que va sí a recrudecer en Medio Oriente y a nivel global es la participación de estos grupos terroristas. Por un lado. Van a bajar el financiamiento, seguramente. Bueno, tienen, yo creo que irán Porque Irán por debajo. tenía una... Bueno, si ellos no, Pero ellos van a nunca seguir. quieren aparecer como los agresores, Financistas, pero utilizan ya. por debajo Claro, todo. a estos grupos. Entonces, yo no creo que van a bajar, creo que van a incrementar Más bien para que ellos sean los que ajusticien y cobren venganza, por un lado. Pero por otro lado, creo que el Estado Islámico va a cobrar tomar mucho posición más fuerza de lo que está al momento Había caído teniendo, bastante, porque ¿no? tenía un debilitamiento total, pero al estar comprometidas las dos fuerzas Claro. que eran sus enemigos, ellos van a tener Van a un cosechar resurgimiento. Debería, tú decías, nosotros debemos tener un poco así como viendo lo que pasa. Con Irán parece que no hemos vuelto a más de tener relaciones diplomáticas y eso. No hemos vuelto a insistir ni en los 30 y pico de acuerdos. 32. Los 32, ni en el memorándum ese que Correcto. se dio. Ahí deben quedar las cosas. Seguramente. O por lo menos investigar a qué nomás se comprometieron. En Bueno, esos esto también 32. es una cosa interna para ver Ya. si es que esos acuerdos violaron la ley ecuatoriana u otros tratados que el Ecuador los que puede haber formamos tenido. parte, ¿sí? Exactamente, sí, y eso es una tarea pendiente, pero Ya. la lista también de documentos que están con reserva, Son ilegítimamente son. Claro. Lo son, porque pueden decir, Debería no, conocer es que por lo los menos la Asamblea. por supuesto, Y en sí. algunos casos las O la Fuerzas Fiscalía. Armadas. O la Fiscalía. para ver si ahí hay Entonces, alguna... Porque Ya. al final son documentos públicos Claro. y lo intrínseco de lo público es que sea público. Que pues, claro. ¿no? Y entonces ahí hay tarea interna que es parte de todo nuestro proceso de redemocratización. Ya. De ahí, obviamente, puede haber situaciones comerciales que en teoría que se anunciaron pero que nunca derivaron en nada, ni en el caso de Venezuela, ¿no? Las fábricas de autos que iban a construir los es bastante cuestionable y también vemos que la situación económica de realmente los fondos públicos del Ecuador son limitados en esta situación. Realmente concentrarse en abrir mercados donde puede haber dinero. Ecuador una economía relativamente pequeña, con algunos cientos de millones realmente se puede hacer algo salir, claro. y que puede traer algo muy positivo con el Ecuador, más allá de lo que sería en una economía incluso del tamaño de Argentina o de Colombia, ¿no? Entonces más bien en eso deberían ir los más bien esfuerzos. echar. Sí. Mario, para terminar el tema del Medio Oriente en general, ¿no? Que nos lleva hacia el Asia, el Ecuador seguirá teniendo ese contacto de seguridad, de penetración de estos grupos a través de Venezuela. Sí, Es el siguiente. La región y específicamente el Ecuador es considerado a nivel global como un país de cambio de identidad. Entonces, esto lo vuelve atrayente para organismos de terrorismo internacional que ven en América Latina la forma como gran parte de sus células pueden ir allá, cambiar la identidad y poder entrar en clandestinidad para poder ejecutar operaciones a futuro. Ese es un punto que... Por otro lado, yo creo que
si bien es cierto, no tiene que cortar las relaciones, pero este tipo de relación Debe lo que le tener. hace ante la comunidad internacional, Ya. porque todo país que está trabajando con un país que está siendo catalogado como auspiciante o promotor del terrorismo internacional, tiene un estigma que está ahí. Entonces, Claro. yo creo que ahí tiene que manejarse de Pero, otra manera. Mari, pero ¿usted cree que Correa quiso ponernos en ese plano? ¿Vamos a hacer Bueno, yo no la creo- base de algunas cosas? Yo no creo eso, pero voy a hechos concretos. Hay unas fotografías de personal de inteligencia en Irán. La pregunta es, ¿qué hacían ¿qué ahí hacían? los señores de la Senaín allá? ¿Fueron Entonces, a comprar alfombras o qué? no, lo que fueron equipos de interceptación y cosas por el estilo. Pero entonces... Pero ya hay gente preparada allá. Sí, entonces y que pueden hay haber esta generado relación. vínculos. Por eso es que yo insistí en ese artículo. Sí, Yo los insistí que es tentáculos, sí. necesario de que el Estado ecuatoriano le diga a la ciudadanía, señores, ¿Cómo estos estamos? son los 32 acuerdos y se tratan de lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque al momento hay un nuevo sistema Ya. de impunidad en el país. Todo lo que no quieren que se sepa es catalogado como reservado o secreto. Y por lo tanto, nadie puede Nadie tener puede, acceso a esto. sí, sí. Ese es un problema que está afectando Vamos la desde democracia. la deuda china hasta Indudablemente. Está Indudablemente. Cantidad de- ¿Cómo romper el tema y cómo vincular a los políticos? Oigan, rompan esto, el tema que nos acaba de decir, una nueva forma de impunidad, que es el declarar reservado. Y nadie puede. ¿Y Hay que reservado exigirlo, para quién? Hay que entonces? exigirlo, ¿no? Y no hay que decir, bueno, si está reservado no podemos No preguntar. podemos. No, para nada, para nada. Por último, haga una acción reservada en la asamblea y explique, para que después Sí. políticamente vean Y si tal es que vez eso es reserva. Tal vez si se trata realmente de Ya, temas de exacto. seguridad, pero de temas económicos no le veo la No hay menor ninguna justificación. justificación. Que sí, perdón. Sí. Perdón, si así sean temas de seguridad, porque hay temas de seguridad descabellados, Claro. completamente descabellados. Por ejemplo, les pongo uno así rapidito nada más. Una operación Caribe, le ponen secretísimo. Esta operación Caribe era para ir a defender el proceso de la revolución sandinista. Claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros allá? Y esto es secretísimo. Entonces no puede ser así. Esas Más cosas bien eso debería ser glosado. debe de por ser hacer debe de ser operaciones glosado que por no nos sí. corresponden. Y ahí están metidos asambleístas también. También Sí, en la operación sí, ahí están Caribe. metidos un poco. En el Ecuador tenemos dos cosas ya, más allá de esta política internacional, que hay que aclararla, que hay que aprovechar este conflicto, y un presidente que fue vicepresidente del presidente Correa, muchos ministros, yo diría el 92% de sus subsecretarios son ese grupo y demuestran, más allá de que hay uno que otro que se ha ido adecuando a estos también, demuestran que aquí, como dirían en mi tierra, se hace agua al lodo. Dice, hay una salida donde podamos, que esta sensación de impunidad, visto desde el análisis sin pasiones, Sí. hay una salida que la justicia pueda actuar. Bueno, al final contribuyó muchísimo al rompimiento el grupo de Moreno y el grupo de Correa, Cuando- es el cheque, Ya. ¿no? Entonces, O sea, eso y lo es ideológico también es la clave y en secundaria. preguntar. La misma, Sí, ya. es parte De- porque hay una muy corta memoria histórica Ujú. en el país, Sí, sí, ¿no? sí. Sabemos. Sí. Y claro, por ejemplo, a estos operativos que estuvieron en Irán pueden ser muy interesantes para una reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Pueden ser gente muy interesante para ver qué mismo se aprendió, ¿no? ¿Y cuánto costó también? Porque no, ha de No haber solo sido- cuánto costó, pero digamos, Pero están hablando sobre del tema todo, operativo, ya, ¿no? ya. Estratégico Si es que más sirvió que lo para, ya. si es que ahora nos sirve para mejorar nuestra relación estratégica con Estados Claro. Unidos, ¿no? Al otro lado, entonces, a ver, la pregunta es quién está ahí comprometido por ideología y quién está comprometido por dinero, simplemente porque el señor presidente de la República actual Puede es el que le firma sostenerles los ahí, cheques, ya. ¿no? O es su ministerio de finanzas Claro, que le sí, paga sí, los sí. sueldos, ¿no? Ese es un punto, esa relación con Ya. el poder actual.
más lento y más difícil. Y ahí hay el tema de la reforma del Consejo Nacional Electoral que no funcionó. Hay el tema de justicia que está a medias. Bueno, sí, claro, que todavía existe, claro, de alguna manera. Están ahí. Sí, que están ahí. Que la única manera de explicarlo, digamos, hacia afuera es burocracia tiende a crear más burocracia. Entonces, todo eso es parte, digamos, del problema más bien histórico del Ecuador, de cómo llevar a un tamaño adecuado del Estado frente a la realidad del país, ¿no? Porque tenemos un país que gasta 35.000 millones de dólares al año, pero recauda solo 15.000 millones en impuestos, ¿no? Que eso arregla y lo ideal sería poco a poco para tratar de... Saquemos Fuerzas Armadas, policía, médicos y profesores. Bueno, eso no es tan difícil, ¿no? ¿Sabes? Porque, claro, estamos desviados totalmente del tema Irán, pero si uno revisa mes a mes lo que se publica como rol de pagos de los ministerios, uno ve que no es gigante, sí, una gigante proporción son netamente administradores, que con una reingeniería de lo que es... podría potencializar. Lo que sí, hoy se podría ver cuáles realmente son médicos y cuáles realmente son policías y cuáles son simplemente administradores de países bálticos que lo han hecho. Lo hizo de una manera muy interesante saliendo de una crisis en los años 90. O sea, modelos hay. Las embajadas de esos países nos darían gratis la información. Entonces, más bien ahí el usar problema este tema de Irán, ¿sí?, para relanzar esto. Y ahí yo diría, Mario, la seguridad, lo que estaba hablando, decía, no estamos yendo, pero como que todo nos entrelaza. La seguridad del Ecuador habrá ganado, como dice Estefan, el tema de formación. De lo que yo vi en la fotografía, alrededor de unas 10, 12 personas que fueron a hacer un curso allá. Me imagino que ya salieron, pero ¿qué tanto aporta la tecnología iraní a lo que tenemos acá? O sea, entonces, es un problema. O sea, fue un paseo. Eso más, para mí es un gaste de dinero. Porque si me dicen, ¿sabe qué, señores? Tenemos estos equipos que son, yo que sé, alemanes, franceses, y voy a mandar allá para hacer esto, perfecto. Pero si no tengo equipos, o recién estoy pensando en comprar equipos iraníes, entonces la tecnología no es tan buena con relación a otros proveedores que tienen una tecnología mucho más avanzada. De lo que usted conoce, ¿hemos logrado reestructurar nuestro sistema de seguridad o no todavía? No se reestructura el sistema de seguridad. Lo que sé es que han sacado ya a gran cantidad de esta gente que estaba vinculada al correísmo. Creo que en esa parte hay una nueva reingeniería por ese lado. Tienen una deficiencia en el tema de análisis, y eso es muy grave porque se supone que un sistema de inteligencia que no tenga analistas con una experiencia de unos 15, 20 años, nos pasa lo de octubre y nos repite lo de octubre. Entonces, los analistas que tiene el Centro de Inteligencia Estratégico son analistas de un año y poco tiempo. Entonces, no le da la performance que se le requiere para este tipo de situaciones. Y el problema es que se ve reflejado en el tipo de productos que salen del Centro de Inteligencia y que llegan al decisor político, en este caso el presidente de la República, quien ante ese tipo de información, a mi criterio, no puede tomar decisiones, y ese es un problema. Para terminar entonces, lo de Irán es preocupante, como hemos dicho y hemos conversado, pero no es un tema así que deba marcar, a más de la investigación que hay que hacer de nuestra relación de estos últimos 12 años con Irán. Sí, así es. Y también en el punto de vista global, parece que se está calmando un poco las aguas, y eso obviamente es un alivio para todos, comercial, ¿no?, y político, y para dormir tranquilo las noches, ¿no? Si no hay otro bombardeo. Pero yo creo que el misilazo al avión fue un misilazo al mártir Soleimani también. Realmente le bajó, o sea, estrepitosamente lo que se le había visto
a todo muestra una institucionalidad severamente debilitada, y entonces Trump muy pronto va a tener que enfrentarse a su juicio político y a toda la campaña electoral. ¿Tú crees que los sí iraníes, que sí le den paso al juicio político? Bueno, está en el juicio político. Sí, pero digamos que le den paso ya al juzgamiento y a la última etapa. Eso es muy difícil. Eso es muy... Yo lo veo con dudas. Yo creo que... Porque podría más bien favorecerle, ¿no? Bueno, la pregunta es si es que en la coyuntura actual se le ve al presidente desde el lado del electorado republicano como víctima o como delincuente. Claro. ¿No? Entonces, tal como lo hemos visto en América Latina, como el caso Rousseff o el caso de Lugo en Paraguay, claro, esto es un juicio político. Y se va a decidir sobre todo en esos criterios. ¿No? Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a reflexionar, a conocer un poco más de esto, ¿no? A veces los ecuatorianos topamos con temas de esto y vemos que incluso a nivel de la prensa y eso, recién comenzamos a tomar conciencia. Nos habíamos olvidado de los acuerdos, los políticos se han olvidado del memorándum de entendimiento con el banco, entre los dos bancos centrales, y que eso nos llevó a la lista negra. Así es que, bueno, han estado con nosotros el coronel Mario Pazmiño y el periodista Stefan Kupfner. Así es que pronuncio bien un alemán. Lo que sabía es del Oktoberfest y eso me encanta. Eso es bárbaro. Queremos saludar a Manavisión y a TV Color en Cotopaxi, a Manavisión que nos tiene la gentileza de pasar también nuestros programas, a los amigos de la 920 AM. Y este programa estará nuevamente a partir de las 15 horas a su disposición. Ya les estaremos enviando a nuestros ya casi 15,000 suscriptores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Sentimos lo que la gente siente.